chicos de Colegio Líder, ¿qué tal? Muy bien, vamos con el tema número 2 del curso de lenguaje. Vamos a hablar sobre teoría lingüística. Nos dicen, ¿qué es la lingüística? La lingüística primeramente es una disciplina que tiene como objeto de estudio el lenguaje humano. Todo lo que tenga que ver, ya sea de forma interna o de manera externa, sobre el análisis de lo que es el lenguaje. Muy bien, es una ciencia, ¿por qué? Porque va a explicar. La ciencia lo que hace es explicar los métodos, explicar causas, consecuencias, todo lo que tiene que rodear a lo que es el lenguaje. Ahora, nos dice ciencia teórica y práctica, ¿por qué? Porque hay un método para comprobar, ¿no es cierto? Nos dice las definiciones, los conceptos, esto tiene que ver con la parte teórica y práctica, ¿por qué? Porque ve cómo el ser humano lo va a poner en uso. Entonces es importante cómo se da esta relación entre teórico y práctico. Y el que es considerado y que nos habla sobre esta definición de lingüística que acabamos de mencionar, el padre de la lingüística es Ferdinand Saussure. Muy bien, ramas de la lingüística. Tenemos 3 ramas de la lingüística. Primero, la fonología. La fonología tiene que ver con todo lo que son los sonidos internos de la palabra. ¿Qué quiere decir? Esos sonidos que están en tu cabeza, no los que escriben, porque tú sabes escribir correctamente cuando escribo con B o cuando escribo con V, cuando escribo con C o escribo con Z. Por ejemplo, cigüeña. Yo sé que se escribe con C, pero ¿tiene el sonido de la C habitual que nosotros tenemos? No, esos sonidos abstractos, no el que escribimos, esos sonidos que están en mi cabeza, que se procesan para que yo hable, están dentro de la fonología. La fonología tiene como objeto de estudio el fonema. Cada uno de esos fonemas van a ser las unidades distintivas, porque basta que yo cambie un fonema, va a cambiar toda la palabra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo casa, queso y kilo. Estas 3 palabras yo sé que casa es con C, sé que queso es con Q y sé que kilo es con K. Pero cuando yo escucho el sonido de estas 3 palabras, ¿qué me doy cuenta? Que tienen el mismo sonido, el sonido de la K, ¿no es cierto? De la K de kilo. Ahora, dime, cuando yo lo voy a escribir en fonemas, voy a tomar el sonido que tiene cada una de ellas. Profesora, ¿pero no se escribe con K? Sí, en escritura es normal, como nosotros sabemos. Pero en sonido, ¿cómo suena? Los fonemas es, como lo escuchas, lo vas a escribir en este caso. Muy bien. Otra de las ramas viene a ser la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras, de las frases o de las oraciones. ¿Qué quiere decir? Las definiciones que tú encuentras en el diccionario y la imagen que se te crea de esa palabra, pues eso viene a estudiar la semántica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo te digo la palabra luna, muchos en su cabeza se les va a dibujar la imagen. Uno, de satélite, ¿no es cierto? El que vemos todas las noches, bueno, no todas las noches, pero la vemos allí, ¿no es cierto? A otros me va a decir, ¿y qué más te imaginas que tiene que significa la palabra luna? Ah, ya, el cristal, el vidrio. Esa imagen se te viene a la cabeza, esos significados que tú conoces de cada una de las palabras. Eso estudia la semántica. Ahora, una tercera rama es la gramática. Son las reglas de la lengua para distinguir si son correctas o no. ¿Qué quiere decir? Si está bien escrito, si está bien estructurado, si la función es correcta. Todo esto va a estudiar la gramática y se divide en 3. La ortografía. Ya hemos escuchado muchas veces, escribe bien, ¿no es cierto? No como escribes en tu Facebook. Ahora, la ortografía tiene que ver con el uso adecuado de las letras que nosotros vamos a tener. Cuando utilizo la B, cuando utilizo la V, cuando tildo las palabras agudas, cuando tildo las palabras esdrújulas. Todo eso tiene que estudiarlo la ortografía. Ahora, la sintaxis. La sintaxis va a estudiar las funciones de las categorías gramaticales dentro de la oración. En sí, estudia cada parte de la oración, que compone cada parte de la oración. Profesora, no comprendí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el hombre trabaja mucho. Si yo veo cada una de estas palabras por separado, voy a decir, él, sin tilde, es un artículo. Hombre es un sustantivo, como perro, como gato, como mesa, ¿no es cierto? Trabaja, come, nada, vuela, ¿son qué? Verbos, porque son acciones. Mucho, ¿qué me señala? Cantidad, en este caso es adverbio. Muy bien, ahora,
esto es una oración. Si yo lo analicé por cada uno, ¿no es cierto? Aquí tenemos cada uno sus significados. Ahora, en una oración todo esto no va a significar sustantivos, no va a significar verbos, no. Cuando está en una oración, cada uno tiene una función diferente. El artículo es el modificador directo del sustantivo. Este sustantivo hombre es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? ¿Quién trabaja mucho? El hombre. Este es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo, el sustantivo? Ya. ¿No es cierto? Hombre pasa a ser. Trabaja la acción, núcleo del predicado. Y mucho, que dijimos que era un adverbio, complemento circunstancial de cantidad. La sintaxis estudia cada una de las funciones de las palabras dentro de la oración. Y tenemos la morfología. La morfología estudia el significado de las estructuras internas de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Silabiar es una cosa. Separar una palabra en morfemas es diferente. Las sílabas no significan nada. Los morfemas sí. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo la palabra meseros. Si yo lo divido en sílabas, dice me-se-ros. 3 sílabas. ¿Me significa algo? No. ¿Se significa algo? No. ¿Ros significa algo? No. Pero si yo lo divido en morfemas, cada una de esas partes sí. ¿Meseros de qué palabra viene? De mesa. Muy bien. Voy a tomar la parte mes, porque yo puedo decir mesita, ¿no es cierto? De ahí para adelante puede cambiar. Este mes me da el significado de qué, el significado total, la procedencia, de qué palabra viene. Viene de mes. Me da el significado de oficio, de la ocupación. Ya estoy convirtiendo la palabra en que va a ser algo más concreto. O meseros. Dime, ¿yo puedo decir meseras? Sí. ¿La O qué te señala? Género. En este caso masculino. Y la S. Yo puedo decir mesero y meseros, ¿no es cierto? La S ¿qué te señala? Cantidad. Es decir, me está señalando el número. Eso es lo que se está estudiando, la morfología. Muy bien, chicos, esto es lo que viene a ser el concepto en general de lo que va a estudiar la lingüística. Muy bien, chicos, vamos a complementar la teoría ahora con la práctica, con los ejercicios. Pero no se olviden de hacer la parte de comprensión lectora. Hacen las preguntas, lo transcriben a su cuaderno, solo las preguntas y ahí resuelven. Muy bien, vamos con rumbo a la universidad. Recordemos que para que ambos trabajemos, yo realizo las preguntas de los números impares y ustedes las pares. La primera pregunta dice, el objeto de una ciencia que se conoce como... Muy bien, esto lo hablamos al inicio. ¿Cuál era el objeto de estudio de lo que nosotros hemos visto de la teoría de hoy? Era el lenguaje en sí, ¿no es cierto? El lenguaje humano. Muy bien. Ahora, el lenguaje humano consta de ¿qué? Tiene 2 planos, la lengua y el habla. Entonces, si yo hablo con cualquiera de los planos, igual me estoy refiriendo al lenguaje. ¿Y quién estudiaba esto? La lingüística. Muy bien. Esta sería nuestra clave. La lengua es el objeto de una ciencia que se conoce como lingüística. La número 3 dice la gramática. ¿En qué consiste la gramática? ¿Se acuerdan de las 3 partes de la gramática? ¿Cuáles eran? Teníamos la ortografía, para escribir bien, ¿no es cierto? Teníamos la morfología, la estructura interna de las palabras, y la sintaxis, la función que cumple cada una de las palabras en la oración. Entonces, ¿cuál de estas alternativas sería la que me engloba todo eso? Pues la D. Está constituida por las reglas que rigen una lengua. La pregunta número 5. El estudio de la oración corresponde a quién. ¿Quién estudia la oración? Acabamos de decirlo, la sintaxis. La ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje es lo acabamos de decir con la pregunta número 1, es lo mismo. ¿Quién está estudiando el lenguaje que es objeto de estudio? La lingüística. La número 9. La disciplina que se averigua cómo funcionan los sonidos de una lengua determinada se llama. ¿Se acuerda que existen tres disciplinas de la lingüística? Teníamos ahí a la gramática, teníamos a la que hablaba de estos sonidos y la que hablaba de los significados, que era la semántica. ¿Y quién hablaba de los sonidos? Como escucho, lo escribo. Nosotros escribimos de diferente manera a cómo escuchamos. Por ejemplo, si yo digo bote, de la embarcación, ¿con qué? Con B, ¿no es cierto? Y si yo digo, por ejemplo, vaca, ¿es con qué? Con V, pero se escuchan igual, ¿no es cierto? Hablábamos de sonidos. ¿Y esto quién lo estudiaba? La fonología.
Muy bien, chicos, no se olviden de transcribir las preguntas que faltan, las de los números pares, y ustedes lo resuelven.